Capítulo 25. El plazo de las 48 horas. El aire en el sótano del Distrito Oeste mantenía la pesadez térmica de los motores textiles que operaban en la planta superior. No era un espacio diseñado para el litigio ni para la alta inteligencia criminal. Las paredes de hormigón desnudo, manchadas por el salitre y la humedad de las tuberías expuestas, devolvían el parpadeo constante del terminal portátil que Manami Aiba operaba desde una mesa de pino coja. Higuruma permanecía de pie detrás de ella, con la chaqueta gris desabrochada y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Su mirada, fija en las columnas de transacciones comerciales que cruzaban la interfaz analógica, conservaba esa rigidez matemática de los pasillos de los juzgados penales. En la esquina de la mesa, el pequeño girasol en la maceta que Saito había rescatado de la antigua clínica extendía sus pétalos amarillos bajo la luz artificial del flexo, un recordatorio vegetal de la justicia que giraba buscando la luz en medio del cemento. La red de Nakamoto utilizaba 3 distribuidoras farmacéuticas de primer nivel para camuflar los desvíos de los bloqueadores biológicos de All for One, dijo Higuruma, y su voz, baja y plana, no mostró el menor rastro de la prisa que consumía a los pasantes de la UA en el Distrito Norte. Cuando la comisión congeló los activos de la corporación Seiji tras el arresto del subdirector, el flujo de precursores químicos se detuvo en los muelles de Yokohama, pero la matriz de consumo de la filial farmacéutica de la Shia Saikai en el sector residencial no ha bajado. Eso significa que están comprando los suministros en el mercado civil minorista bajo el amparo de testaferros comerciales. La Brava no respondió de inmediato. Sus dedos, cortos y precisos, golpeaban el teclado táctil con una velocidad que generaba un zumbido rítmico en la habitación. Su cabello fucsia, recogido en las 2 coletas brillantes, se sacudía con cada comando de desencriptación que lanzaba contra los servidores de los proveedores médicos del Distrito Oeste. Chisaki es meticuloso, explicó la Brava, y sus ojos desproporcionadamente grandes reflejaron el resplandor de una lista de facturas comerciales del mes de noviembre. No utiliza el nombre del clan para las adquisiciones. Compra a través de empresas fantasma registradas como laboratorios de cosmética o clínicas estéticas periféricas. Pero cometió un error administrativo que el ojo de la policía ordinaria nunca habría detectado. La matriz de desvío de fondos coincide exactamente con las cuentas puente que se utilizaba para pagar los sobornos anuales de los héroes que borramos de la pizarra. Ejecutó un comando final de cruce de datos, y la pantalla se dividió en 3 gráficos de barras que parpadearon con un color rojo de advertencia. Miren las cantidades, la Brava señaló las líneas de consumo. En las últimas 72 horas, después de que Endeavor hiciera su confesión en Kish y el país entrara en pánico por el ataque del Nomu de alta gama, la Yakuza compró 12 cajas de gasas estériles de uso pediátrico, 4 desinfectantes quirúrgicos concentrados y suplementos vitamínicos de alta absorción celular. Ninguna clínica estética compra vitaminas infantiles en esos volúmenes, Higuruma. Pero lo más alarmante es esto. Adquirieron 3 lotes de inhibidores biológicos de Kirk de grado experimental, el tipo de sedante que se inyecta por vía intravenosa para bloquear la regeneración celular durante los injertos de tejido óseo. Higuruma se inclinó sobre el terminal, analizando las fechas y los códigos de barra de las farmacias de suministro periférico. Su mente analítica tradujo de inmediato la anomalía comercial en una realidad escalofriante. Sir Newteye demoraría semanas completas utilizando su red de contactos, agencias aliadas y vigilancia encubierta a pie de calle para localizar con precisión matemática el laboratorio subterráneo del clan. Semanas de deliberación y paciencia metodológica para asegurar una orden de registro legal incontestable, argumentando ante Mirio Togata y Deku que un asalto apresurado provocaría que Overhaul escondiera a Eri en un lugar imposible de rastrear. Pero el análisis de las balas destructoras ya había revelado residuos de células humanas, y el encuentro fortuito en el callejón confirmaba el horror. La niña estaba siendo mutilada, drenada y reconstruida de forma continua para fabricar la droga antes de que el sistema estatal colapsara por completo. El peligro inminente está probado. Sentenció Higuruma, y su mano derecha se cerró en un puño dentro del bolsillo, rozando la madera de su mazo. Chisaki no está esperando a que los héroes profesionales terminen sus reuniones de coordinación, la Brava. Al ver que la comisión se desmorona y que la Fiscalía Civil interviene sus cuentas, ha acelerado el ritmo de la extracción. Está drenando la sangre de esa niña a un ritmo que su cuerpo de 6 años no podrá soportar durante semanas de vigilancia pasiva. Necesitamos la ubicación exacta del sótano de operaciones ahora. La Brava asintió con una determinación felina, y sus dedos volvieron a volar sobre la interfaz digital.
El servidor de las farmacias minoristas registra las entregas físicas, dijo la chica, y un mapa detallado del distrito oeste comenzó a materializarse en el centro de la pantalla. La Yakuza no permite que los camiones de transporte lleguen a la sede principal para evitar los quirks de rastreo por olor o por vibración del suelo. Los suministros se entregan en un almacén de distribución de pescado congelado a 3 calles del complejo residencial de la Shia Saikai. Desde ahí, los mueven a pie de madrugada a través de los conductos de mantenimiento del alcantarillado civil. Cruzó la red de tuberías municipales con los planos de cimentación de la residencia del clan que la antigua base de datos de Nakamoto contenía. En menos de 5 minutos, una línea tridimensional de color azul brillante perforó el suelo del mapa, revelando una estructura subterránea de 3 niveles ocultos debajo del jardín interior de la casa de Kai Chisaki. Las coordenadas geográficas, las salidas de emergencia y los puntos de ventilación barométrica del laboratorio Yakuza quedaron expuestos con una claridad quirúrgica bajo la lámpara de flexo. Iguruma tomó la tarjeta digital de memoria donde labraba, encriptó la ubicación exacta y el mapa completo de las instalaciones del sótano penal de Overhaul. Impecable labor, señorita Aiba, dijo Iguruma, enderezándose por completo. Niteye cree que la previsión exacta requiere desgaste del tiempo en las aceras. Se equivocaba. El código informático y la codicia comercial de la Yakuza son más rápidos que sus binoculares de vigilancia. Tenemos la ubicación. Ahora me encargaré de que los héroes profesionales no tengan excusas burocráticas para retrasar el asalto un solo segundo. El local superior del taller textil mantenía el traqueteo sordo de las agujas industriales cuando Iguruma subió las escaleras de servicio. Las persianas bajas del callejón trasero apenas dejaban filtrar la pálida luz de la tarde de Musutafu, una luz fría que hacía resaltar las manchas de óxido de los contenedores de carga que bloqueaban la entrada. Yu Takeyama estaba esperándolo en la penumbra de la antesala, sentada en una caja de embalaje de madera con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo de cemento. No vestía las líneas moradas de Mt. Lady. Llevaba la misma sudadera oscura de civil y unos vaqueros gastados que la hacían parecer una ciudadana común que buscaba refugio de la ola de criminalidad que consumía los distritos comerciales desde el retiro de Olmigos. Cuando escuchó los pasos del abogado, levantó la cabeza y sus ojos reflejaron una resolución seria, carente del brillo publicitario que solía definir su carrera ante los reporteros. La rueda de prensa sobre Lady Nagant ha provocado que la presidencia de la comisión declare la alerta máxima en los distritos periféricos, dijo Yu, y su voz no tuvo la menor vacilación. Fujimoto está intentando sostener que tu salida de la organización fue un acto de insubordinación penal, pero el tribunal de distrito ya ordenó la apertura del caso ordinario y los periódicos independientes no hablan de otra cosa. El secreto de estado de la comisión se ha convertido en su propia condena pública. Pero tú no regresaste al Distrito Sur para celebrar una victoria en los tribunales, Iguruma. ¿Qué es lo que sigue en esa pizarra tuya? Iguruma se detuvo frente a ella, sacando la carpeta con los datos de las facturas farmacéuticas de la Shia Saikai que la brava acababa de imprimir. El frente de la comisión está contenido por la vía judicial ordinaria, señorita Takeyama. Los 3 meses de congelamiento del procedimiento de ordenación garantizan que Lady Nagant permanezca a salvo en el piso de seguridad de Tsukauchi, explicó el abogado con su habitual frialdad técnica. Pero la red criminal que sostenía a Nakamoto sigue operando en las sombras del distrito oeste. La Yakuza. La Shia Saikai. Yu se levantó de la caja de madera, estirando los brazos con una tensión física que delataba su impaciencia. La Shia Saikai, el caso que mencionaste antes de la rueda de prensa. La agencia de Sir Niteye lleva semanas vigilando el sector residencial por su cuenta. He oído los rumores en los pasillos de las agencias locales. Dicen que Niteye está intentando coordinar un despliegue policial masivo, pero la burocracia de los héroes profesionales exige que la comisión autorice la orden de registro antes de mover una sola patrulla por las avenidas principales. Eso puede tardar semanas, Iguruma. El sistema se está cayendo a pedazos tras lo de Endeavouren Kish, y ningún héroe de rango quiere arriesgar su licencia en una redada sin el respaldo de los burócratas del gobierno. Por eso no vamos a esperar a que la comisión firme la orden de registro, heroína, sentenció Iguruma, y su mirada gris se clavó en los ojos de la chica con una fijeza matemática. El análisis comercial de las facturas que mi equipo interceptó demuestra que Chisaki está drenando la sangre de una niña de 6 años llamada Eri para fabricar las balas destructoras de Quirks. El peligro inminente está verificado.
Si permitimos que Niteye gaste 3 semanas buscando el mapa del laboratorio a pie de calle bajo su estricta filosofía de la previsión exacta, la niña habrá muerto de anemia o colapso biológico mucho antes de que los héroes coordinen sus horarios de despliegue. Yo ya tengo la ubicación exacta y los planos tridimensionales de las instalaciones subterráneas. Le tendió la hoja con el desglose del almacén de pescado congelado y los conductos de alcantarillado que conectaban con el complejo Yakuza. Voy a regresar a la Niteye Agency en las próximas horas para entregarle esta información. El plazo de las 48 horas que le di al héroe profesional se cumple mañana a primera hora. Con estos datos sobre su mesa, Niteye ya no tendrá que gastar semanas buscando el laboratorio. Su única función será coordinar la logística de apoyo, la movilización de los héroes de rango como Fagun, Ryukyu y el cuerpo de la policía civil limpia para asegurar el perímetro exterior. Pero si el sistema duda, si la comisión intenta bloquear el despliegue a última hora por motivos de competencias jurisdiccionales o si Niteye insiste en retrasar el asalto para afinar sus líneas de previsión, nosotros entraremos por la libre. Yuta Takeyama leyó las especificaciones técnicas del mapa, y una sonrisa decidida, desprovista del artificio comercial de MT. Lady, se dibujó en su rostro. Comprendió el mecanismo legal del abogado. Iguruma estaba utilizando el prestigio que ganó tras exponer la red de Nakamoto y obligar a Endeavor a confesar para presionar a las agencias aliadas, pero al mismo tiempo estaba construyendo una fuerza de asalto clandestina lista para saltarse el protocolo si el orden burocrático ponía en peligro la vida de la víctima. ¿Y dónde entro yo en ese nosotros, abogado? Preguntó Yu, cruzándose de brazos. Mi Kirk de gigantificación destruirá las tuberías de ese laboratorio si intento forzar la entrada subterránea. Soy inútil en un pasillo de hormigón de 2 metros de ancho. Su función no será el combate interior, señorita Takeyama, explicó Iguruma, manteniendo las manos en los bolsillos de su abrigo gris. Necesito que usted y Danjuro Tobita aseguren el perímetro exterior del complejo residencial de la Shia Saikai en el momento en que se active la alerta. Si la Yakuza detecta la movilización de las patrullas de Tsukauchi e intenta trasladar a Eri a través de las salidas de emergencia del alcantarillado antes de que el equipo de Niteye rompa las compuertas del sótano, usted bloqueará la avenida principal usando su tamaño. Su figura será el tapón físico que impedirá la fuga del sospechoso. Gentle Criminal utilizará su elasticidad barométrica para anular los quirks de proyectiles de las 8 balas que intenten abrirse paso hacia los vehículos de huida y atraparlos. Operarán bajo la doctrina de la sospecha respetable y el arresto de emergencia por el delito continuado de privación de la libertad. Se acercó a la salida del taller, deteniéndose un instante bajo el marco de la puerta de hierro. Niteye cree que el valor se supedita a la formalidad de la orden. Yo creo que la ley no vale nada si permite que una niña sea mutilada en un sótano mientras los burócratas revisan las competencias de distrito. Mañana le entregaré los planos. Si el héroe profesional activa la redada masiva de forma inmediata, nos uniremos al despliegue como soporte táctico ordinario. Pero si decide esperar, prepárense para cerrar la avenida. En mi tribunal, las víctimas no esperan los tiempos de la comisión. La llovizna sobre el distrito oeste se había transformado en una niebla densa y fría que reducía la visibilidad de los rascacielos a simples siluetas borrosas cuando Iguruma volvió a pisar el vestíbulo de la Niteye Agency. El orden en el interior seguía siendo milimétrico, pero la atmósfera se sentía diferente a la de su última visita. Las pizarras blancas del segundo piso estaban cubiertas de notas de avistamientos que Mirio Togata y el estudiante pasante de la UA, Izuku Midoriya, habían recopilado con una frustración que flotaba en el ambiente como el residuo de una derrota moral. Sir Niteye permanecía de pie detrás de su escritorio de caoba, con su traje de 3 piezas impecable y los ojos amarillos fijos en un terminal analógico que registraba las frecuencias de radio de la policía local. Al ver entrar al abogado de traje arrugado y abrigo gris, la rigidez de su rostro afilado se incrementó de inmediato. Faltan 12 horas para que el plazo de las 48 horas que estipuló se cumpla, señor Iguruma, dijo Niteye, y su voz cortante no mostró la menor concesión emocional. Mis analistas siguen cruzando los datos de los almacenes del Muelle Sur, y mis contactos en las agencias de Fagun y Ryukyu están procesando la información sobre los desvíos farmacéuticos. La previsión exacta requiere el análisis de cada variable antes de mover una sola patrulla hacia el complejo de los Yakuza. Un asalto sin la ubicación exacta del laboratorio subterráneo provocaría que Chisaki ejecutara el protocolo de evacuación. Iguruma no respondió con palabras.
Caminó hacia la mesa de caoba, sacó la tarjeta digital de memoria que la brava había encriptado en el sótano textil y la dejó caer sobre la madera con un golpe seco que resonó en el silencio de la oficina. No necesitan 12 horas, Sir Newteye, sentenció Iguruma, cruzándose de brazos. Ni necesitan 3 semanas de vigilancia pasiva para que sus analistas determinen el perfil topográfico de la Shia Saikai. Ahí dentro están las coordenadas geográficas exactas, los puntos de ventilación barométrica y el mapa tridimensional completo de los 3 niveles subterráneos del laboratorio de Overhaul. Mi equipo de la clínica ya realizó el cruce de datos financieros de los medicamentos bloqueadores y las compras de suministros pediátricos que la Yakuza realizaba bajo el amparo de empresas fantasma en las farmacias minoristas. El objetivo está localizado con precisión matemática. Niteye se quedó inmóvil por un instante, observando la tarjeta digital con una rigidez de piedra. Con un ademán pausado, tomó el dispositivo y lo introdujo en la ranura de su terminal principal. La pantalla parpadeó, y de inmediato, el despliegue tridimensional del sótano Yakuza, el mismo que la brava había desenterrado del alcantarillado civil, se proyectó sobre la mesa, revelando la ubicación exacta de la celda donde mantenían cautiva a la pequeña Eri y los laboratorios de ensamblaje de las balas destructoras de Quirks. Mirio Togata se acercó al escritorio, y sus ojos se abrieron de par en par al ver los planos que la agencia había estado intentando rastrear a ciegas por los callejones del Distrito Oeste. Izuku Midoriya, que revisaba unas carpetas en el rincón, dio un paso al frente con la respiración contenida, sintiendo que el peso de la culpa por haber dejado ir a la niña en su anterior patrulla empezaba a transformarse en una oportunidad real de rescate. Esto es el mapa completo, murmuró Mirio, mirando a su mentor con una seriedad absoluta. Sir, ya no tenemos que esperar las investigaciones de campo de las agencias aliadas. Tenemos la base de operaciones expuesta. Niteye analizó las matrices de las facturas comerciales y los conductos de mantenimiento del alcantarillado municipal que Iguruma había cruzado. El héroe profesional tuvo que reconocer, a regañadientes y bajo la fría luz de los datos técnicos, que el método del abogado Sindon había destruido el plazo de 3 semanas de su propia filosofía de la previsión exacta en menos de 48 horas. La justificación de la espera burocrática se había quedado sin sustento legal ni fidedigno sobre la mesa. La ubicación está confirmada, admitió Niteye, levantando la cabeza para clavar sus ojos amarillos en la mirada gris de Iguruma. Los datos financieros coinciden de forma exacta con la red de Nakamoto. Ya no hay margen de error en el objetivo. Entonces active la redada, Sir, dijo Iguruma, y su voz sonó con esa parsimonia implacable de los pasillos de los tribunales civiles. El colapso que la confesión de Endeavour causó en la Comisión de Seguridad Pública y la filtración del video de Gentle Criminal tienen al gobierno central atado de manos. Si usted convoca a la gran reunión de héroes profesionales esta misma noche, a las agencias de Fagun, Terjukyu, a los pasantes de la UA y al cuerpo de la Policía Civil Limpia de Tsukauchi, la comisión no podrá oponerse al despliegue masivo por motivos de competencias jurisdiccionales. El clamor popular y la evidencia material de la mutilación de una niña de 6 años los obligarán a firmar la orden de registro de emergencia de forma inmediata. Se ajustó el cuello del traje, dando un paso hacia la salida de la oficina de cristal. Su única función de ahora en adelante ya no será buscar la ubicación del laboratorio. Será coordinar el apoyo logístico, la movilización de los héroes de rango y la seguridad del perímetro exterior. El tiempo de revisar los artículos de la Constitución y esperar las autorizaciones administrativas se ha terminado de forma legal. Mi equipo de la clínica mantendrán el bucle de vigilancia sobre los servidores farmacéuticos de la Yakuza para alertarnos si Chisaki nota la infiltración antes de tiempo. Yuta Keyama y Danjuro Tobita se encargarán de tapar la avenida principal si los clanes intentan una evacuación de emergencia a través del alcantarillado. El asalto masivo se ejecutará bajo los términos de la sospecha respetable, y el veredicto para Overhaul se dictará dentro de ese sótano de hormigón. Niteye se enderezó por completo, observando los ojos de Iguruma con una severidad que reflejaba la aceptación definitiva de la alianza táctica. Sabía que el abogado Sindon había forzado la aceleración del asalto, destruyendo los plazos ordinarios de la profesión, pero la vida de Eri y la inminencia de la producción en masa de las balas destructoras no dejaban espacio para el orgullo de las licencias. Togata, ordenó Niteye, y su voz recuperó esa precisión marcial que solía preceder a las grandes operaciones del símbolo de la paz. Activa los canales privados de comunicación con las agencias de Fagun y Ryukyu. Convoca a la Junta de Coordinación General en la sede central para las 22 horas de esta noche.
Trae los planos que el señor Iguruma nos ha proporcionado. Mirio asintió de inmediato, y su rostro reflejó una resolución seria y feroz. Entendido, Sir. Iniciaremos la movilización ahora mismo. Iguruma tomó su carpeta de cartón gastado bajo el brazo izquierdo y caminó hacia la puerta de madera oscura de la salida, deteniéndose un instante antes de cruzar el umbral hacia la llovizna exterior. Nos vemos en la junta de coordinación, Sir Niuteye, concluyó el abogado, sin mirar atrás. Asegúrese de que sus héroes lleven las capas limpias. La Yakuza no va a respetar el color de sus uniformes cuando el mazo de la ley civil empiece a romper sus compuertas. La puerta de la Niuteye Genki se cerró con un chasquido metálico y rotundo. Las luces del edificio del Distrito Oeste permanecieron encendidas en la penumbra de la niebla costera, mientras el engranaje del asalto masivo contra la Shia Saikai, acelerado de forma irreversible por la frialdad técnica de Hiromi Iguruma, comenzaba a girar en busca del rescate definitivo de la pequeña Eri.